Bienvenidos a una nueva sesión de Marketing Internacional con el profesor Ernesto. Este tema de la segmentación en el mercado internacional tiene principalmente relación con elegir un grupo de clientes en otro país, porque estamos hablando del marketing que hacemos en otros mercados, y que tengan o no alguna relación con el tipo de clientes que yo actualmente estoy atendiendo en el mercado doméstico. Porque se trata, ¿no es cierto? Se trata de que yo tenga la capacidad de satisfacer la necesidad de estos clientes que están en el mercado internacional. No solo tener la capacidad de llevar los productos, ¿no es cierto?, de tenerlos a disposición en el mercado, sino que en realidad de satisfacer la necesidad. Entonces, cuando yo hago segmentación en los mercados internacionales, me tengo que preguntar si el segmento al que voy a apuntar en ese mercado extranjero es un segmento que efectivamente yo puedo atender y es un segmento que se parece o no al segmento que yo atiendo en el mercado doméstico. Porque si se parecen, si son iguales, quiere decir que hay transferencia, ¿no es cierto?, en este caso, de los elementos del marketing. Si son diferentes, quiere decir que voy a tener que hacer una adaptación de los elementos de las herramientas del marketing. Por tanto, es tremendamente relevante, dentro de lo difícil que es conocer el mercado internacional, poder identificar cuáles son los segmentos de consumidores y cómo estos se comportan. La historia es la siguiente, uno dice, pero, a ver, si uno mira compañías como Adidas y Nike, ¿no es cierto?, en el mercado del deporte, Coca-Cola o Pepsi en el mercado de los bebestibles, Procter y Unilever en el mercado de los detergentes o de los productos de belleza personal, los productos en algunos alimentos. Y si miramos marcas como Rolex y Omega, ¿no es cierto?, en los mercados, los productos de lujo, la pregunta es, estos productos están en todas partes del mundo. Están en cualquier lugar y son productos iguales. Entonces, uno dice, pero ¿para qué segmentar el mercado internacional si en realidad yo puedo vender mis productos en cualquier lugar y tal como lo hacen estas compañías? Pero hay algo que uno aparentemente no ve detrás de lo que hay en estas compañías. Voy a tomar solamente como ejemplo una. Me voy a preguntar si la empresa Coca-Cola, que está en todo el mundo y todos la pueden tomar, ¿verdad? Si en realidad Coca-Cola, dentro de su estrategia de marketing internacional, segmenta su mercado. Si en realidad Coca-Cola, solamente con el producto Coca-Cola, no con la Fanta, ¿no es cierto?, ni los otros productos complementarios, ¿no es cierto?, de su línea gaseosa, sino que en general, con la marca Coca-Cola, segmenta el mercado. ¿Qué nos ha enseñado a nosotros Coca-Cola? Si es que miramos desde la perspectiva histórica. Coca-Cola está en todos los países, ¿verdad? ¿Qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado desde siempre que es un producto para la familia. Y es por eso que Coca-Cola tiene envases que los llamamos familiares. Por ejemplo, un envase de 3 litros. Y sacó el envase de 3 litros pensando no en que usted solo se va a tomar 3 litros, sino que pensando en que hay cantidad suficiente como para que comparta una familia. Como por ejemplo, para que comparta en la Navidad, ¿verdad? Coca-Cola parece ser el dueño de la Navidad. Segunda cosa, Coca-Cola tiene un formato más pequeño, 1,5 litros. Entonces, Coca-Cola también, desde siempre, se ha orientado a las parejas. Y Coca-Cola dice,
Pero a las parejas no le voy a vender 3 litros. Le voy a vender la mitad, 1,5 litros. Y desde siempre, Coca-Cola ha tenido el formato individual. Entonces, Coca-Cola te da la alternativa que, fíjense, conductualmente hablando, si tú estás solo, si estás con la pareja o si estás en la familia, siempre puedes tener Coca-Cola. Y siempre hay un formato de Coca-Cola que apunta a un segmento específico. Y claro que ha segmentado el mercado la Coca-Cola. Porque fíjense ustedes que nos dice, y con este producto que sacó hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, Coca-Cola Light, pero para los que no quieren subir de peso. Dijo, sentirse liviano, ¿no es cierto?, sentirse fresco, eh, sentirse inspirado, para los que no quieren subir de peso. ¿Bien? Y al final, si uno mira la marca Coca-Cola, no estoy hablando de la Fanta, ¿no es cierto?, ni de la Nordic, no, solamente la marca Coca-Cola. Al final, Coca-Cola nos dice un color para todos los gustos y finalmente usted quiere con más cafeína, menos cafeína, si quiere energética, no quiere energética, nosotros tenemos todo. ¿Para quién? Para todos los gustos. Es decir, Coca-Cola sí tiene segmentado el mercado. Uno podría pensar que no, pero sí ataca segmentos de mercado, los tiene claramente definidos. Tal vez lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es que su publicidad puede ser la misma, muy similar en todo el mundo. Y con la publicidad trabaja a escala global y suele generar cosas muy estandarizadas para los países. Entonces, uno lo que suele ver a veces, lo que suele ver es aquello que es factible de percibir, que en este caso puede ser la publicidad. Pero en realidad, detrás de algo que nos parece global, en un aspecto, no necesariamente en todo lo es. Y en este caso particular, Coca-Cola no es una compañía, sino que segmenta el mercado internacional. Entonces, la segmentación de mercado como tal, no la segmentación de mercado internacional, sino que la segmentación como tal. Porque, por varias razones. Primero porque es imposible, dice una empresa, satisfacer las necesidades de todos los consumidores que componen un mercado. A veces la empresa no tiene la capacidad productiva, no tiene los medios de atender tantos gustos y deseos diferentes que hay en un mismo mercado. Y como la empresa tiene la necesidad de concentrarse y optimizar sus acciones, es que busca grupos de consumidores que tengan alguna similitud para orientar su quehacer y concentrarse en la satisfacción de necesidades de esos consumidores en particular. Entonces suele buscar individuos, personas que manifiestan de alguna manera eh, estos gustos, estos hábitos, estos comportamientos que sean relativamente parecidos. Entonces, como les mencionaba, lo que se hace en la segmentación tradicional es tratar de identificar estos grupos para poder optimizar el trabajo que yo estoy realizando. Entonces busco estas características que pueden tener en común y que los hacen susceptibles, ¿no es cierto?, de ser atendidos de la misma manera como grupo de consumidores. Entonces, ante esta imposibilidad que tienen las empresas, es que no es que las empresas no segmenten el mercado, sino que identifican cuáles son los segmentos que existen en el mercado frente a una determinada necesidad. ¿Cómo son las personas, ¿no es cierto?, satisfaciendo una necesidad o resolviendo un problema puntual de consumo. Si uno, por ejemplo, dice,
voy a segmentar el mercado de los detergentes. Uno como empresa dice, yo voy a segmentar el mercado de los detergentes. Y digo, ya, voy a tener el grupo que son hombres y el grupo que son mujeres. Y voy a segmentar el mercado de los detergentes por la variable sexo. Pero eso no significa que los hombres resuelvan el problema del lavado de una manera distinta al que la resuelven las mujeres. A lo mejor hay grupos de hombres y mujeres que tienen un comportamiento diferente de otros grupos de hombres y mujeres que entre sí tienen un comportamiento parecido. Y si yo quiero segmentar por sexo, quiere decir que me estoy equivocando, porque esa variable no es relevante para distinguir grupos de consumidores. Entonces, a lo mejor me conviene más mirar de qué manera la gente resuelve los problemas de consumo. Por ejemplo, en el lavado, hay algunos que les interesa que la ropa quede limpia, pero hay otros que les interesa que quede limpia y además suave y perfumada. Entonces yo me tengo que preguntar ahora, a ver, ¿a quiénes les gusta que simplemente les quede limpia? ¿Y quiénes son aquellos que les gusta que además de limpia, la ropa quede suave y perfumada? Y a lo mejor me doy cuenta que hay un grupo de hombres y mujeres a los que les gusta la ropa simplemente limpia. Y hay otro grupo de hombres y mujeres a los que les gusta la ropa limpia, suave y perfumada. Ah, pero a lo mejor a los que les gusta la ropa limpia, suave y perfumada, indistintamente si son hombres o mujeres, a lo mejor son personas que tienen una característica conductual distinta al que solamente le gusta que la ropa le quede limpia. Y habrá alguna otra variable por la que yo los pueda identificar. Además de esta variable conductual, a lo mejor hay una variable psicográfica. Y a lo mejor esa variable psicográfica dice relación con el estilo de vida de las personas. Entonces yo digo, la variable estilo de vida parece ser relevante a la hora de segmentar el mercado de los detergentes. Pero no es que yo segmente el mercado. Lo que yo hago es descubrir, usando las variables de segmentación, cuáles son los segmentos que existen. ¿Quiénes son esos que, teniendo gustos y preferencias similares, los satisfacen de una manera distinta? Nosotros conocemos en general, ¿no es cierto?, las variables de segmentación de los mercados domésticos que siempre apuntan a las personas. En el caso de que yo esté trabajando, ¿no es cierto?, en un mercado de consumo, si estoy trabajando en un mercado industrial, tengo variables de segmentación industrial, pero son mercados distintos, pero las variables de segmentación que también son diferentes son las que yo uso en el mercado doméstico en general. Pero cuando voy al marketing internacional, yo no sé si estas variables me sirven o no. Yo no sé si estas variables tendrán validez en el mercado internacional para hacer una segmentación internacional o una segmentación global o regional. En todos los temas geográficos uno siempre dice ya dónde están ubicados, cuáles son las áreas, los climas, en fin. Dentro de los demográficos, los más comunes, ¿no es cierto?, la edad, el sexo, los ingresos, la ocupación, en fin. Porque sabemos cuáles son los conductuales, dónde compra, cómo compra, cuándo compra, etc. Y los psicográficos tienen que ver básicamente con su estilo de vida, las actitudes, la personalidad y la clasificación socioeconómica de las personas. Entonces, la gran pregunta que uno se hace y que es pertinente cuando uno va a trabajar en marketing internacional e intenta conocer mejor a los potenciales mercados que va a atender, es si las bases tradicionales de segmentación pueden o no ser significativas, ser relevantes cuando yo trabajo y opero en una escala global. Porque aquí estamos hablando de operar en una escala, ¿no es cierto?, en una escala, en una dimensión global. ¿Y serán relevantes estas variables? ¿Me servirán? Entonces, la primera pregunta
para ustedes. La primera pregunta que uno se hace desde el punto de vista de la segmentación de los mercados internacionales. Los consumidores ABC1 de Chile son iguales a los consumidores ABC1 de Argentina. ¿Qué tienen ustedes? Si yo atiendo el mercado chileno y argentino y digo la variable socioeconómica podría ser una variable interesante de utilizar en la segmentación. Pregunto, ¿los ABC1 de Chile son los mismos y los ABC1 de Argentina? En mi opinión, no, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque aunque sean ABC1 en ambos territorios, no quiere decir que tengan los mismos gustos por los mismos productos o otras cosas. Vamos a lo siguiente. Está bien lo que usted está diciendo, Jorge, pero quiero ir un poco más allá. Profe, ¿Sí? según yo, sí serían lo mismo porque tienen la capacidad de adquisición similares o parecidas, Ya, estando dentro de los más ricos de cada país. ya. Lo siguiente, la clasificación. O sea, para que yo sea considerado ABC1 en Chile, los parámetros que se usan, ¿serán los mismos parámetros que se usan en Argentina? ¿Será eso estándar? Yo creo que no, profe, porque, por ejemplo, los niveles de ingreso de Argentina y de Chile son diferentes. Chile, por dar un ejemplo, tiene el PIB per cápita menor que el chileno, entonces también, obviamente, para clasificarlo, los ingresos que se piden para cada categoría son diferentes. ¿Sí? ¿Podría dar otro ejemplo? Por ejemplo, lo que es considerado aquí clase media y lo que es considerado clase media en Estados Unidos también Ya. es muy diferente. Por ejemplo, yo veo estos programas como de las casas y esas cosas, y Claro. las casas clase media en Estados Unidos comparadas con las casas clase media acá son completamente distintas, entonces varía mucho cómo se considera cada clase social en cada país. Sí, pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera, según yo, que sí. Sí, profe, No, incluso sí. ahora estaba buscando, y en Argentina para ser ABC1, el mínimo, el ingreso mensual son como 980 lucas. Ya. Y eso acá en Chile se considera clase media todavía. Existen parámetros distintos, naturalmente, porque esta clasificación socioeconómica va de acuerdo a la realidad, ¿no es cierto?, y al nivel de desarrollo que tenga cada país. Hay una cuestión, en el caso de esta variable, que obedece más que nada a las condiciones del país. Pero si yo les pregunto por una variable demográfica, por ejemplo, la variable edad, los que tienen 15 años son los mismos que tienen 15 años en cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Porque los años los contamos de la misma manera. Y los que miden un metro 70 en Chile, y llevamos el mismo metro y los medimos en Colombia, los de un metro 70, todos miden un metro 70. Y eso está estandarizado, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí se pueden aplicar en todos los lugares, y hay otras que van a ser diferentes, porque nos van a dar parámetros distintos. Pero lo relevante no es si la variable que estoy usando tiene un componente homogéneo, haga estándar la clasificación de cliente entre un lugar y otro. Más relevante que eso es si esos clientes tienen algún elemento que los hace parecidos, no obstante sean de diferentes países. ¿Qué los hace igual? Los hace igual que todos tienen la misma estatura. Y a lo mejor de esa misma estatura significa que el largo de pierna de un pantalón es de una determinada cantidad de centímetros. Y a lo mejor yo le puedo fabricar, ¿no es cierto?, pantalones estándar. Y estoy sacando las tallas, ¿no es cierto?, con las que yo estoy haciendo esa clasificación. Y las tallas, vámonos al mercado de la moda. Si yo me voy a China y digo la talla M, por ejemplo, o la talla S en moda dama en China, ¿son las mismas tallas S?
¿Son los mismos tamaños de la talla S o la talla M en Chile? No, porque las medidas No, para nada. de altura o estándar son distintas a las nuestras. Muy Aquí un bien. XL es como 5 XL de China. La S es como XXS. Entonces, ¿cómo lo harán estas empresas que comercializan sus productos en todo el mundo, sus productos, por ejemplo, una empresa de ropa, por ejemplo, ¿ya? Que tiene una marca, y lo venden en todo el mundo? ¿Será la talla, las clasificaciones de las tallas, será la misma? ¿El patrón, no es cierto? ¿El molde será el mismo para todos los países? ¿O tendrán que ajustarlo según el patrón de tallas que tengan en cada país? Yo creo que deberían ajustarlo porque, bueno, al menos en la ropa, en los pantalones, hay un estándar así como medidas americanas, europeas. ¿Ya? Están establecidas, están como estandarizadas las medidas de cada, eh, no sé si El continente tamaño, ¿cierto? Ya, de cada país. Ya. o país. Es que en realidad, por eso dije europea, porque no es como que España o otro país de Europa tienen medidas La distintas. misma, la Es misma. como un Claro. estándar, por eso. Ya. Pero, ¿por qué, por ejemplo, existe ese estándar europeo? Porque las empresas igual ponen su fábrica en puntos estratégicos para abastecer todo un sector. Por ejemplo, como existe la fábrica, sé que existen fábricas textiles en Argentina de la marca Hummel, que no es la misma que está en Europa y la calidad tampoco es la misma. Ya. Iba hacia otro lado la pregunta, Hans. ¿Por qué, como decía Mariela, ¿no es cierto? ¿Por qué yo puedo tener una clasificación de talla estándar única para el mercado europeo? Porque igual en sí, según las estadísticas, son parecidas las estaturas de la gente. Y Claro, uno también tiene que ver claro, lo que está vendiendo en el país. Porque no me sirve nada decir, mira, esto es una S, pero llegar acá a Chile y es como, ven, eso no le cae ni un niño. claro. Sí, correcto. Eso tiene que vender Eso es, según lo que está comprando la gente del país que está vendiendo. claro. Eso es, justamente. Yo puedo tener, ¿no es cierto?, una clasificación de tallas, ¿no es cierto?, un patrón para el mercado europeo, porque en general son todos más o menos de la misma contextura. Y puedo hacer la similitud con el mercado americano, o norteamericano y canadiense, porque son los mismos, ¿verdad? O sea, los orígenes son los mismos, en la mayoría, ¿verdad? De la composición de la población, son los mismos. ¿Ya? Sin embargo, uno va al mercado americano, no sé qué experiencia tienen ustedes, pero en Estados Unidos uno entra a una multitienda, sobre todo en la parte de la moda damas, y se encuentra con una sección especial que se llama Petit, ¿ya? Que son tallas hechas para gente más bajita. En Estados Unidos igual tienen otro problema, por el tema de que comen tan mal, tienen que tener así tallas así, plus size así, súper, súper grande además. Así, pues sí, por supuesto, por supuesto. Y ahí ya no va por los orígenes, sino que va por la cultura Por la y por cultura, la mala sí. alimentación que tienen Sí. los tipos. Y allá también hay una diversidad étnica, ¿no es cierto?, mucho mayor que la que puede existir en Además, el Europa. sueño americano. Sí, por supuesto. Fíjense que el latino que vive en Estados Unidos, en general tiene una contextura física diferente del americano. Y por tanto, a veces, como graciosamente dice mi esposa, tienen las patitas más cortas, ¿ya? Y eso significa que no pueden comprarse el mismo jeans, aunque de cintura sean igual, y de caderas también, pero las piernas son más cortas. Entonces, qué es lo que privilegia el mercado, por ejemplo, el mercado americano en este tema? Privilegia que tú entres a la tienda, te compres, por ejemplo, un jeans y no tengas que estar haciéndole basta al jeans. Entonces ellos crearon una sección que se llama Petit, para los que tienen las piernas más cortitas, ¿ya? Profe, y además de eso, igual tienen, por ejemplo, camisas, por ejemplo, ya talla 24, cortas, largas, no solo acá en Chile, que es como slim fit,
siendo que también en largo, porque igual hay Sí. como gente que si bien le va a entrar, en largo no le va a quedar y tienen distintas medidas para ese. Es que por lo mismo de las medidas, porque la altura ya, el promedio de altura igual es mayor que el de acá. Exacto. Y tienen Y son zapatos mucho más, gente hay real. gente que es muchísimo más alta. De hecho, bueno, tengo un amigo que es chileno que se fue para allá y bueno, aquí le costaba mucho encontrar zapatillas porque mide 1,95 cuando yo lo conocía, ahora debe medir como 2 metros. Y decía que aquí le costaba demasiado encontrar zapatillas porque la ropa y las cosas no están hechas para su medida y no hay dónde encontrarlo tampoco. Se tenía que encargarlo tenía que traerlo de otros lados. Sí. Mire, Acá yo la les mayoría cuento. llegan hasta 43, 44, no tienen para gente de pie un poquito más grande. Sí, no, aquí la gente que tiene el pie más grande tiene que mandarse a hacer los zapatos. Es lo que ¿Profe? sí, Es algo que pasa igual, por ejemplo, acá en Chile con las personas que son muy obesas, por ejemplo, que ocupan normalmente ropa americana de segunda mano, porque la ropa de acá no les queda, exacto. que es mi experiencia porque mi mamá también importa ropa americana y tiene camisas de hasta las 6XL y muchas veces son las tallas que más compran algunas personas. Allá en Estados Unidos existen tallas para todo el mundo, porque son un mercado gigante, ¿verdad? Son un mercado de casi 300 millones de habitantes, y por lo tanto hay segmentos para todo. Pero aquí en Chile somos 28 millones, con suerte, y por lo tanto la escala, ¿no es cierto?, de operación no da para traer ropa para todas las medidas. Segunda pregunta. ¿Existen clasificaciones socioeconómicas estándar entre los países? En todos los países existen los ABC1. Lo que sí las personas, ¿no es cierto?, en sus parámetros van a ser diferentes por la característica del país. Eso es lo que nosotros habíamos establecido. Sin embargo, nosotros todavía podemos hablar de consumidores estandarizados, porque los consumidores se estandarizan. Y el tema de la globalización ha hecho que aquella parte que se refiere a la demanda, que se llama la globalización de los mercados, porque la otra parte es la globalización de la producción. La globalización de los mercados dice que en el mundo existe un club de consumidores que se llama el Club de los 10.000. Y el Club de los 10.000 son consumidores estandarizados. Los 10.000 son todos aquellos consumidores que pertenecen a países donde el ingreso per cápita es superior a los $10.000. Cuando los países adquieren ingresos per cápita que van superando los $10.000, la gente tiende, y eso es lo que se ha observado, a consumir los mismos productos que se consume en el resto de los países que son más desarrollados. Y como que en la medida que en la medida en que los países van progresando, como que los gustos y preferencias de la gente va tendiendo a estandarizarse, fíjense ustedes. Eso es lo que dice lo que dice este paradigma, ¿no es cierto?, de la globalización de los mercados, que los consumidores empiezan a homogeneizar sus gustos y preferencias y la forma en que satisfacen las necesidades. Fíjense que en ese mercado eso es perfectamente posible. Pero ustedes que trabajaron, ¿no es cierto?, los que trabajaron en el caso, bueno, todos lo hicieron, el caso Nescafé. Nescafé puede decir que es una compañía que puede estandarizar. Ustedes trabajaron en el caso Nescafé, pues cuéntenme. Nescafé, No, pero sí pueden tener elementos comunes. perdón, Franco, no le escuché Es bien. que en sí yo diría que no se puede estandarizar porque igual hay distintos consumos. Por ejemplo, el de Hong Kong, que tiene bebida en lata para gente que va así como necesita algo rápido. Pero sí pueden tener elementos comunes a través de todos sus productos en los países, que es lo que se mostró en el trabajo.
¿ya? Algunos Profe, productos, el único café que está en todos los países es el tradicional, sí, solamente que algunos les ponen otro formato o otro nombre, pero finalmente el mismo sabor que en todos los países. Pero, como decía Franco, hay diferencia en todos los continentes. correcto, Jaime, correcto. Mire, usted ha dicho algo bien interesante. Ya ese es el punto al que yo quería llegar. Eh, Nescafé tiene productos adecuados a las características de los mercados, pero también ha podido estandarizar otros, pero estandarizarlo está por ahí nomás. Eh, Estandarizarlos parcialmente, porque el producto más estandarizado que tiene Nescafé es el Nescafé clásico y tradicional. Sin embargo, los que trabajaron y se metieron bien en el formato de África, en África suele comercializarse el Nescafé clásico, pero en formatos más económicos. O sea, está el sachet individual, ¿no es cierto? Y envases más pequeñitos. Pero aún así, no obstante el Nescafé se adapte, ¿no es cierto?, en formatos que llegan dependiendo de cuál sea el poder adquisitivo que existe en esos países. También el Nescafé tradicional sufre una adaptación dependiendo de los países. Jaime decía, al final es el mismo, pero la verdad es que no es igual. Si usted va a países nórdicos, el grado de acidez del café es distinto. Si usted va a países más tropicales, el grado de el cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene el café. O sea, una cucharadita me queda mucho más oscuro, más negro el café, digamos, que en otro país, donde yo uso la misma cucharadita. Eso significa que en un lugar el Nescafé tiene más cuerpo que en otro. Hay lugares donde los aromas son más intensos que en otros países. Hay lugares donde estamos hablando de cuerpo, aroma y acidez. Aquí, ahí están los tres componentes. Profe, pero el Nescafé, el tradicional, ese Eso, no es igual, no, porque entiendo que hay distintos aromas, distintos tipos de café vegano, light, etcétera. no Pero estoy hablando de los distintos tipos de café. Estoy hablando de que el Nescafé tradicional no es igual en todas partes. ah, Sí. y eso pasa lo mismo con la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene un problema. La Coca-Cola hace dos ajustes, ¿ya? Hace solamente un ajuste de azúcar. La Coca-Cola tradicional, el único ajuste es la cantidad de azúcar que le añaden al producto. Por ejemplo, si tú vas a Argentina, la Coca-Cola en Argentina es más dulce que en Chile. Y las Coca-Colas difieren, además de en el dulzor, difieren en el Formato. agua, en el agua. Y el formato en que se venden también. Ya, sí, también. Porque yo cuando fui a Argentina pedí una Coca-Cola y la botella chica que aquí venden de plástico es otra medida y es de vidrio. Sí. Pero el sabor te va a cambiar también por el agua. Eso es inevitable. Entonces, fíjense ustedes que lo que uno piensa que a veces es estándar, no necesariamente lo es. Y las empresas que trabajan internacionalmente se ven enfrentadas a este tema. Algunos lo van descubriendo a medida que van participando del mercado, pero hay otros que quieren ganar tiempo y estudian ese mercado para no ir a probar, sino que salir a ganar definitivamente al país. Entonces, cuando uno mira la segmentación en el marketing internacional, uno sabe que hay variables
del marketing doméstico, del marketing tradicional, que las podría usar. Pero hay otras que simplemente no van a ser representativas ni van a ser significativas como variables de segmentación. Entonces, cuando yo hago esta segmentación en los mercados internacionales, el objetivo, ¿no es cierto?, que tiene es descubrir a través de los diferentes países o grupos de países un conjunto de consumidores que tengan expectativas, gustos y preferencias similares frente a la oferta de determinados productos o servicios. Y que van a ir más allá, ¿cierto? Estas similitudes de las diferencias étnicas, de las diferencias culturales que puedan existir o de las nacionalidades que pueden tener las personas, o de las distancias geográficas o de las ubicaciones geográficas en las que ellos se puedan encontrar. Entonces, la segmentación tradicional, que nosotros conocemos, surge porque las empresas no pueden necesariamente satisfacer en forma óptima las necesidades de todo el mercado. Y por eso que muchas veces concentran su esfuerzo en un grupo. Y ahora que yo voy a ir al mercado internacional y que me voy a meter en el mercado mundial, yo también trato de hacer lo mismo. ¿Para qué? Para poder concentrar mi esfuerzo. ¿Entiendes? En un grupo específico de consumidores que tendrán una determinada característica. E intento que ese grupo, ojalá que tenga las mismas expectativas, gustos y preferencias, las puedan satisfacer de la misma manera que se satisfacen en el resto de los mercados. Eso me ayuda a mí a qué cosa? Me ayuda a generar economías de escala y a hacer más eficiente mi trabajo. Pero lo que yo puedo estandarizar desde el punto de vista del producto, a lo mejor no es estandarizable desde el punto de vista comunicacional. Y viceversa. Lo que puedo estandarizar comunicacionalmente, a lo mejor desde la perspectiva de los canales de distribución, no es estandarizable. Entonces, yo siempre voy a tener que jugar con mis 4 P's del marketing para ir adecuando la estrategia, ¿no es cierto?, de cada una de esas 4 P, según sean las características del mercado. Entonces, esta segmentación internacional suele tener dimensiones. Y yo podría segmentar un grupo de países porque estoy trabajando con 4 o 5 países que a mí me interesan. Por ejemplo, podría estar mirando Australia, podría estar mirando Hong Kong, Malasia y a lo mejor Tayikistán. Ya, 4 países. Y geográficamente no están cerca. Pero son mercados que para mí pueden ser interesantes. Pero yo también podría ir a trabajar a una determinada región geográfica. Como por ejemplo, yo podría decir, ya, Europa del Este. Ya me voy a trabajar con los países que están en ese sector de Europa. O yo podría decir el sudeste asiático o el Asia Pacífico. Entonces yo podría, o Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica, en fin, Centroamérica, la África subsahariana, la África mediterránea. Es decir, geográficamente yo también podría agrupar los países por una región. O simplemente podría simplemente usar una escala global. Entonces, en la segmentación internacional se da origen a 3 tipos de segmentaciones. La que propiamente tal se llama segmentación internacional, y es cuando yo trabajo con un grupo más limitado de países. La segmentación regional es cuando trabajo con un grupo de países que pertenecen geográficamente a una misma área. Y por último, la segmentación global, cuando ya mi escala de operaciones es totalmente mundial.
Y aquí viene lo interesante. Cuando yo segmento los mercados internacionales, aparecen dos tipos de bases de segmentación. Las bases de segmentación del consumidor tradicional, ¿no es cierto?, del consumidor doméstico, que tienen una pequeña variación, pero que en general podríamos decir que son las mismas. Hay algunas que tienen más validez que otras. Pero me aparecen unas bases de segmentación bastante curiosas, que son las bases del entorno país. Y fíjense ustedes que aparecen temas políticos, económicos, culturales y geográficos y me permiten identificar segmentos de mercado, ya sea a nivel internacional, regional o global. Estas bases del entorno país, por ejemplo, los aspectos políticos, yo puedo primero hacer una segmentación de países con bajo nivel de riesgo país. Y eso a mí ya me da una característica del mercado. Me habla de una estabilidad desde el punto de vista político. Y los consumidores que están en países donde existe estabilidad política y bajo nivel de riesgo país, en general consumen bienes y servicios que son los mismos que se consumen en otros países donde los niveles de riesgo son similares y por lo tanto donde la estabilidad política es la misma. Países que tienen adscritos tratados de libre comercio o acuerdos de libre comercio, uniones aduaneras, acuerdos bilaterales de comercio. Estos países que suelen tener una abierta relación con otros países, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su política de relaciones exteriores, pueden ser países más globalizados y por lo tanto suelen ser países que están más integrados. Por lo tanto, son países donde existe una mayor facilidad de operación en términos internacionales. Pero aparecen otras variables que también son interesantes, como por ejemplo los niveles de corrupción, los niveles de transparencia. No voy a explicar la corrupción, porque todos la conocemos, pero por ejemplo los niveles de transparencia. Cuando uno ve un país como China, los niveles de transparencia de China son muy distintos a los de Chile. Aquí en Chile la transparencia se refiere a la accesibilidad que yo tengo a la información. Usted que en Chile se mete a Google, ¿no es cierto?, a cualquier buscador, y usted lo que ponga, le aparece información. En China no. Y para qué vamos a decir Corea del Norte, ¿verdad? Usted en China coloca la matanza de Tiananmen y no aparece información. ¿Alguien sabe lo que fue la matanza de Tiananmen? Un grupo de estudiantes estaba protestando, llegaron los milicos y se los asesinaron. Le pasaron los tanques por encima, ¿cierto? Yep. Y eso tampoco lo enseñan en la escuela. Incluso hay un programa que se llama... se olvidó, está en Netflix. Vuelve un segundo. Patriot Act, y hablan incluso del tema de la censura en China y le preguntan un ejemplo a las personas chinas si es que saben de la matanza. Correcto. Y personas ni siquiera tienen conocimiento de que eso existió. Exactamente. Tal como tú dices, Franco, hay gente en China que piensa que eso no es verdad y que en realidad eso nunca existió. Entonces, ¿cuál es el nivel de transparencia que tiene ese país? Entonces, fíjense ustedes que es distinto trabajar en un mercado donde hay transparencia y fácil accesibilidad a la información respecto de mercados donde no, simplemente hay cosas que son prohibidas dentro del país. Bueno, también me interesa saber cuáles son los marcos regulatorios. Desde el punto de vista de la economía, el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, el ingreso per cápita, también me genera segmentos de mercado. Lo mismo el caso del doing business, la facilidad para hacer negocio en un país. Y por último, el grado de innovación que existe en los mercados. Y el grado de innovación muchas veces dice o tiene un vínculo con si los consumidores de ciertos países
son innovadores. Y en la medida en que el país tiene un mayor índice de innovación, significa que hay también un mayor grado de aceptación por productos nuevos. Es decir, son mercados menos resistentes al cambio. Eso es curioso. Ustedes me han contado ejemplos, ¿no es cierto?, de productos que han operado con una resistencia al cambio de parte de los consumidores cuando las compañías han hecho modificaciones a esto. Las bases culturales, la población, ¿no es cierto?, cómo está compuesta, cuáles son las etnias, en fin. Cuáles son los rangos etarios que son más predominantes. Lo mismo el caso de los idiomas. ¿Qué idioma se habla? ¿Hay un único idioma en el país? Yo podría hacer una segmentación por idiomas y también por religión. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, la vez anterior, en las cosas anteriores, la importancia que tiene la religión. Por tanto, yo también podría segmentar por religión. Lo mismo por niveles educacionales. Los consumidores suelen, más que los consumidores, los países suelen tener determinados estándares de educación. Y por lo tanto yo podría elegir mercados con un mayor nivel de educación o con un menor nivel de educación dependiendo de lo que yo estoy vendiendo, ¿verdad? Porque si yo voy a vender computadores, no me interesa el mercado donde el nivel de alfabetismo sea bajo. Y obviamente que las costumbres son una cuestión relevante, donde hay países que tienen ciertas tradiciones que los hacen más o menos similares. Pero hay una que es interesante que tiene que ver con las bases geográficas del país. Las zonas. Uno puede decir personas que viven en zonas costeras, independientemente de cuál sea el país. Si yo vivo en el Atlántico, en el Mediterráneo, en el Mar Negro, o en el Pacífico, da lo mismo, pero yo vivo en una zona costera. Y la gente que vive en zonas costeras no demandan productos que son distintos a los que viven en zonas montañosas. O sea, los de zonas costeras compran lanchas. Y los que viven en la montaña no compran lanchas. Me imagino, porque no van a subir el cerro con una lancha. Las características geográficas del terreno también hacen diferencias. Lo mismo que la densidad poblacional. Hay áreas geográficas que están densamente pobladas y hay áreas geográficas que, siendo de una misma extensión, tienen una menor cantidad de habitantes. Y los climas, yo puedo decir gente de climas cálidos, gente de climas tropicales, gente de climas fríos, gente de climas templados, gente de zonas lluviosas, gente de zonas de alta humedad, de baja humedad. Yo puedo encontrar por factor climático un conjunto de clientes a nivel mundial que tienen una característica, que demandan productos que son similares. ¿Por qué? Porque la variable climática los hace demandar ese tipo de productos. Entonces, en zonas lluviosas, obviamente que se venderán más paraguas que en zonas desérticas, ¿verdad? Entonces, si yo soy un fabricante de paraguas, segmento los clientes no por si son altos, bajos o si van a la escuela o no van a la escuela. Los segmento porque el clima es lluvioso. Hay alto nivel de precipitaciones. Las otras variables suelen ser las mismas, excepto que aquí agregamos una categoría en las bases del consumidor, que tienen que ver con los beneficios del consumidor. Aquí podemos distinguir el beneficio esperado por un consumidor respecto de un producto, el beneficio percibido y el beneficio buscado. Yo busco un automóvil que sea confiable. Y me he comprado un automóvil, pero el beneficio esperado no fue el mismo que el beneficio buscado. Pero el beneficio percibido era el mismo que el beneficio buscado. O sea, yo buscaba un automóvil que fuera confiable desde el punto de vista de la seguridad,
percibí que el automóvil era seguro, pero ahora que lo probé, en realidad el beneficio que me da no es el que yo buscaba ni el que había percibido. Entonces existen tres tipos de beneficios: el que espero, el que percibo y el que busco. Y hay beneficios que nunca pueden ser percibidos, porque no están dentro de la experiencia del cliente, contar con los elementos que le permitan captar, ¿no es cierto?, ese tipo de beneficio. Cuando uno dice el producto está hecho con cariño, ya usted se manda a hacer una mesa, ¿no es cierto?, y el carpintero le dice, o el fabricante le dicen, acá nuestros muebles se hacen con cariño. ¿Cómo usted va a percibir el cariño? Entonces, no venda cariño, venda calidad mejor, porque la calidad puede ser percibida y la calidad puede ser buscada y el beneficio esperado, ¿no es cierto?, puede estar acorde con lo que yo andaba buscando y con lo que soy capaz de percibir. Pero el cariño, o sea, una mesa hecha con cariño, ese atributo yo no lo puedo mencionar, porque no lo puede percibir. Entonces, los segmentos de mercados internacionales que yo puedo identificar deben tener una característica. Primero, yo sea capaz de medirlo. Segundo, que efectivamente sean accesibles, es decir, que se pueda desarrollar un producto o un servicio que satisfaga su necesidad. Eh, hay un caso que comentábamos el otro día con otros profesores, donde decíamos, mira, el cliente puede ser un grupo de consumidores interesante, que puede ser la mitad de la población del mundo, y que quieren un producto, ¿no es cierto?, que los transporte rápidamente entre un lugar y otro. Y ese producto tiene que ser la teletransportación. Ellos quieren teletransportación, así como en las películas, ¿no es cierto?, del viaje a la estrella, que se teletransporta a la gente, a ellos quieren teletransportación. Pero a lo mejor el mercado es interesante, pero es accesible, es, es factible de satisfacer la necesidad como ellos quieren que sea satisfecha. Entonces a veces los mercados te piden cosas que tú no les puedes simplemente dar, que sean sustanciales, es decir, que la cantidad de consumidores permita una escala de operación que cubra los costos, que sean diferenciables, que un segmento efectivamente sea distinto de otro. Y aquello que yo he dicho que es relevante para diferenciar un grupo de clientes, efectivamente sean variables que permitan identificar que hay una clara diferencia, una sustantiva diferencia con los clientes que tienen otra característica. No vaya a ser cosa que yo esté trabajando con variables de segmentación que no me den efectivamente una diferencia entre un grupo y otro grupo de personas. Cuando dábamos el ejemplo, ¿no es cierto?, de los detergentes, yo decía cómo les gusta lavar a los hombres y cómo les gusta lavar a las mujeres. Entonces, el que sea hombre y mujer no hace la diferencia en el uso del detergente. Tal vez lo hace, ¿no es cierto?, un tema más que tiene que ver con lo psicográfico, con el estilo de vida, del cómo me gusta a mí que me quede la ropa después de lavada. Y eso no tiene nada que ver con que si yo soy del sexo masculino o del sexo femenino. Y la última cosa es que los mercados sean procesables, es decir, que tengan una característica que permita aplicar las herramientas del marketing mix al trabajo con ese grupo de clientes. Veamos un pequeño ejemplo. Dice la empresa Liconis
ha determinado que la aceptabilidad de su tradicional licor de nísperos, por eso se llama liconis, licor de níspero, tiene potencial en Europa y otros países aledaños al viejo continente. También, dice, estableció que existen segmentos de mercado bien definidos y que las variables más relevantes son tres: la ubicación geográfica, el idioma que hablan y la tasa de uso o consumo de productos similares a este licor de fruta. Y los datos que se tienen se presentan a continuación. Entonces, fíjense que en este ejemplo ficticio, ¿no es cierto?, aparece la primera variable, el nivel geográfico, es decir, dónde están ubicados los clientes. Entonces distingo cuatro categorías de clientes: los que viven en la Unión Europea, los que viven en la Europa del Este, los que viven en el resto de Europa y los que viven en otros países aledaños a Europa. Porque hay países, ¿no es cierto?, como Turquía, que tiene una mitad europea y la otra mitad asiática. Y cuando uno va a Rusia, ¿no es cierto?, también hay una parte europea y una parte asiática, y otros países desmembrados de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tienen ese componente, que están ahí, como que son de Europa, pero como que son más asiáticos. Pero están ahí. Y por lo tanto, esos son otros países aledaños, que forman parte de un área geográfica que esta empresa identificó que podría ser factible de atender. Y identificó esta empresa que los que hablan español, francés e inglés tienen preferencia por consumir este tipo de licores de fruta. Pero además, identificó que, independiente de dónde vivan y del idioma que hablan, hay una tasa de uso del producto. Los que consumen mucho, los que consumen poco, los que a lo mejor tienen una tasa de consumo ocasional. Entonces, aquí viene lo interesante. Lo interesante dice relación con los numeritos que aparecen cuando yo segmento el mercado. Dice, por ejemplo, variable 1, tasa de uso. Se identificaron 4 tipos de clientes: los que tienen una alta tasa de uso del producto o una alta tasa de consumo, una media, una baja, y los que ocasionalmente consumen el producto. Los que tienen una alta tasa de consumo suelen comprar anualmente $2.000 en estos productos. Una tasa media, $1.500, una tasa baja, $1.000, y ocasionalmente $500. Generalmente una botella de este tipo de licor está entre los $70 y $100, más o menos. Entonces, no es un producto barato, tampoco es un producto excesivamente caro, pero son los consumos que se manejan. ¿Cuántas personas son? 8 millones de personas que tienen un consumo alto, 22 millones de personas un consumo medio, 102 millones de personas un consumo bajo y 38 millones de personas las que consumen ocasionalmente. En total, no es que en todos estos países, ¿no es cierto?, de esta área geográfica existan 170 millones de habitantes, sino que son 170 millones los habitantes de estos países que consumen estos licores de fruta. ¿Ya? ¿Qué porcentaje representan estos 8 millones dentro de los 170? 5%, 13%, 60%, 22%, respectivamente. Y dice que, fíjense ustedes lo siguiente, esta parte es relevante dentro de la segmentación. 8 millones de personas a $2.000 anuales per cápita consumen el 9,4% del total. 22 millones de personas, multiplicado por $1.500, consumen el 19,4% del total. 102 millones de personas, multiplicado por $1.000 anuales, consumen el 60% del licor de frutas. Y el 11,2% lo consumen los 38 millones de personas que suelen tener una tasa de $500 anuales. Entonces, esto me da un mercado que me dice que el segmento
de los que tienen una tasa de uso baja, pero que son aquellos que por número son más personas, constituyen el segmento más atractivo desde el punto de vista de la tasa de uso. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy determinando cuál de estos segmentos es más atractivo. Interesante, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo la evaluación. Y lo primero que me dice esta evaluación es que el segmento que tiene una baja tasa de uso, pero que tiene el mayor número de personas, suele ser el segmento más atractivo porque hacen el 60% del total del consumo. Entonces yo voy a apuntar a un mercado de 102 millones de personas, como 1.000.000 de personas no me irá a comprar, dice uno. Seguimos. Y aquí, atención, porque lo que viene está derivado de esta tablita. Los que hablan un determinado idioma. Entonces dice los que hablan español, francés e inglés. Dice que de los que toman licores de fruta, de los 170 millones que toman licores de fruta, 30 millones hablan español, 40 millones francés, 100 millones hablan inglés como primer idioma. ¿Qué porcentaje son? El 17% hablan español, 24% francés, 59% hablan inglés. Pero todos estos que consumen licores de fruta, que hablan español, francés e inglés, todos estos pertenecen a qué segmento? A ese segmento, que consumen $1.000 anuales. Entonces, ¿cuántos? Aquí hay una variable compuesta. ¿Cuántos que consumen $1.000 y hablan español? ¿Cuántos son los que consumen $1.000 y hablan francés? ¿Cuántos que consumen $1.000 y hablan inglés? Aquí lo que sabemos es que de los 170 millones que consumen licores de fruta, el 59% habla inglés, el 24% francés y el 17% español. Pero ¿cuántos de estos que hablan español consumen $1.000? Entonces, ¿qué supimos de la vez anterior? Supimos que de los 170 millones, el 60% de esos 170 millones consume $1.000 anuales. Y era el segmento más atractivo. Entonces ahora estoy viendo que el 60% del 59%, además, consume en promedio $1.000 al año. Entonces, fíjense lo que me da esta columna de consumo porcentual. Me dice que el 10,2% de los habitantes, el 10,2% de estos 170 millones, habla español y consume en promedio $1.000 al año. ¿De dónde sale este 10,2? El 60% del 17%. El 60% del 24% y el 60% del 59%. ¿Y qué me dice esto? Que los habitantes que hablan inglés tienen o consumen en promedio $1.000 al año son el segmento compuesto entre idioma y tasa de uso más atractivo. Pero me falta una variable todavía. Me falta la variable ubicación geográfica. Entonces, el 35,4% de la población, de estos 170 millones de habitantes, habla inglés, consumen en promedio $1.000 anuales. ¿Dónde viven? En la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, viven 90 millones de estos 170. En Europa del Este, 35 millones de estos 170. En el resto de Europa, 25 millones de estos 170. Y en otros países aledaños, 20 millones. ¿Qué porcentaje son?
En la Unión Europea el 53%, en la Europa del Este el 21%, el 15% y el 11% respectivamente para el resto de Europa y otros países. Y todos estos consumirán 1000, pero además hablarán inglés, porque eso es lo que identificamos en la vez anterior. Ese 35,4 son los que consumen 1000 y hablan inglés. De este 53%, o sea, de estos 90 millones de habitantes de la Unión Europea, el 35,4% que vive en la Unión Europea consume más de 1000 y habla inglés. O sea, el 18,76%. El 21% vive en la Europa del Este y toma licores de fruta, pero de ese 21%, el 35,4% de ellos habla inglés y consume $1000 anuales. El 15% vive en el resto de Europa, de estos 170 millones que toman en este caso licor de fruta. De ese 15%, el 35,4%, es decir, el 5,31%, vive en el resto de Europa, gasta $1000 anuales y habla inglés. Y de los otros países, el 3,9% viven en otros países que no son europeos, pero que están cercanos, gasta $1000 al año y habla inglés. ¿A quién le debería vender yo mi licor de fruta? Al segmento más atractivo, es decir, a los habitantes que viven en la Unión Europea, que hablan inglés y que consumen en promedio $1000 al año. Esto es teoría de conjunto. Los que gastan $1000 son el 60% de los 170 millones. Los que hablan inglés son el 59% de los 170 millones. Y los que viven en la Unión Europea son el 53% de los 170 millones. Entonces, ¿qué ando buscando yo? Ando buscando la intersección de los tres, de los que gastan 1000, hablan inglés y viven en la Unión Europea. Y eso me da que el 18,76%, o sea, esa intersección, el 18,76%, son 31,9 millones de personas, gastan en promedio 1000 anuales. Yo he determinado de esta manera cuál es el potencial, ¿no es cierto?, que representa, no tan solo en miles de personas, sino que también en millones, el segmento que está compuesto en este caso por personas de la Unión Europea que hablan en inglés y que además tienen una tasa de uso baja del producto. ¿Cómo se hacen los cálculos? Los cálculos, bueno, primero hay que juntar los datos, pero después la lógica es a través de un teorema que a ustedes les encanta. Seguramente sufrieron con él, por eso les gustó tanto. Se llama el teorema de Bayes. ¿Recuerdan ustedes de Bayes? El teorema de Bayes de probabilidad condicional, en estos 170 millones de habitantes, hay un 60% que gasta 1000 en promedio. Pero el que yo gaste 1000 en promedio no tiene nada que ver con que yo hable inglés, francés o español. De estos que gastan 1000, hay un porcentaje que habla inglés, un porcentaje que habla francés y un porcentaje que habla español. Pero gastar 1000 no es requisito para poder gastar 1000 hablar uno de estos tres idiomas. Como tampoco vivir en la Unión Europea o vivir en la Europa del Este. O sea, el que yo gaste 1000 no depende de eso. Ahora, el que yo viva en la Unión Europea no tiene que ver con que yo hable inglés o con que gaste 1000. Y el que yo hable inglés tampoco depende de que yo viva en la Unión Europea o de que gaste 1000. Es decir, ninguno de los atributos depende del otro. Pero si yo quiero juntar e identificar una persona que gaste 1000, hable inglés y que vive en la Unión Europea, ahí sí que estoy pidiendo, ¿no es cierto?, que me usen el teorema de Bayes y que hagan la aplicación de una probabilidad condicional, eventos que son independientes entre sí.
Yo les voy a subir un caso que tiene que ver con una marca de ropa. Esta es una mezcla entre el grupo Inditex y el grupo Benetton. Ha sido una grata sesión más de marketing internacional con el profesor Ernesto.